la Academia Colombiana de Ciencias. Sus líneas de investigación son la ecología política, alternativas al desarrollo, filosofía ambiental y la agroecología política. Es un gustazo, Omar, tenerte, aunque sea de esta manera, aunque sea por la pantalla. Gracias por haber aceptado la invitación y bueno, te escuchamos con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, Michelín. Un abrazo también para Nora, a quien no tuve la oportunidad de escuchar ahora, pero bueno, nos hemos escuchado muchas veces y nos vamos a encontrar el día sábado también en otros eventos aquí en Mérida. También a Ivette, a Eduardo y a todas las personas que están haciendo parte de estos procesos para que podamos pensar las agroecologías en estos momentos tan importantes en el que necesitamos hacer transformaciones de hondo calado y en donde la agroecología se va convirtiendo en una herramienta fundamental para lo que voy a decirles yo, que es la agroecología no solamente como una técnica de herramienta, como una herramienta técnica, sino como todo un dispositivo social, organizativo, pedagógico, político, que nos permite avanzar hacia la emancipación social de los pueblos. Entonces, creo que en estas coordenadas en donde yo voy a poner mi participación el día de hoy, y lo voy a hacer siguiendo el hilo de un texto que coescribimos junto a Peter Rosset, que se llamaba Los principios sociales y políticos de las agroecologías emancipadoras. Y bueno, voy a comenzar primero enunciando digamos como que ciertos problemas que hemos identificado con respecto a la agroecología y después la necesidad de establecer unos principios sociales y políticos como una suerte de guía que nos permitan avanzar hacia estos fines emancipadores de la organización comunitaria. Bueno, entonces, lo primero que hay que entender es que la agroecología durante mucho tiempo tuvo que desafiar los espacios en todas las instancias de poder. En las universidades fue durante muchísimo tiempo ninguneada, ridiculizada, menospreciada. En las facultades de agronomía, era una cosa de hippies o una cosa que nos quería devolver al pasado, que ya estábamos avanzando, en el que no podíamos devolvernos a través de los procesos de modernización que había alcanzado la agricultura durante los procesos de la Revolución Verde en el mundo. Y este proceso paulatinamente fue cambiando. Y esto fue gracias a toda una suerte de movimientos sociales, de académicos comprometidos, de organizaciones, ONGs aliadas, que permitieron poco a poco disputar hegemonía sobre la agricultura y los sistemas agroalimentarios. Hoy, a pesar de que siguen teniendo los ministerios de agricultura en la mayoría de los países del mundo y que siguen teniendo, digamos, el poder en las instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y en general en las instituciones que gobiernan la agricultura en el mundo, hoy ese consenso ya no es tan claro, y esto en gran medida se debe a la crisis ambiental, a la crisis del sistema alimentario que nos llevó a un desastre, un sistema alimentario el sistema agroalimentario que se gasta, que consume el 70% del agua a nivel global y que la devuelve al ciclo hídrico contaminada con los efluentes del proceso de los venenos y los agrotóxicos. Un sistema que en conjunto, todo el sistema agroalimentario produce cerca de la mitad de las emisiones de gases que producen cambio climático, la mitad. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no transformamos el sistema agroalimentario, sencillamente no vamos a poder sobrevivir en este planeta, ni más ni menos. Es un sistema que acapara tierras, es un sistema que desperdicia alimentos, que hace que 1 de cada 9 personas se acuesten con hambre en el mundo.
es un sistema que está acabando la biodiversidad, particularmente particularmente los insectos, a través de los insecticidas, que es la mayor causa de la deforestación a escala global, y podríamos seguir contando todos los efectos negativos que al mismo tiempo empezaron también a reconocer las mismas instituciones internacionales, pero también las empresas que gobiernan la agricultura en el mundo, las grandes corporaciones, las semilleras, las corporaciones internacionales, las corporaciones transnacionales, y empezaron pues también a buscar alternativas, porque la crisis es algo que hoy ya no podemos ocultar. Y entonces, en medio de una lucha política que fue librada durante mucho tiempo por un movimiento muy vibrante, y también habida cuenta de los efectos que fue llevando este modelo agroindustrial, entonces la agroecología fue posicionándose hasta el punto que la agroecología de un momento a otro, y esto es algo realmente impresionante, se empezó a poner de moda. Y entonces algo impensable es que la agroecología empezó a tener un espacio, por ejemplo, en la FAO, que esto era una cosa impensable, esto era la catedral de la revolución verde en el mundo. Entonces, que la FAO tuviera ahora una dependencia de agroecología, que empezara a estimular la agroecología, y esto en el mandato de Graciano da Silva, y que se hayan hecho conferencias a escala global. Hubo muchos intentos de torpedear esto por los gobiernos de Israel, de Estados Unidos y otros aliados, pero al fin y al cabo se lograron generar las conferencias internacionales, pero se buscaba que la agroecología fuera una herramienta más dentro de la caja de herramientas que pues también ofrecía también estas otras instituciones. Esto implica agricultura climáticamente inteligente, intensificación sustentable, y agricultura regenerativa, y otros enfoques que tratan, digamos, de vestir el agronegocio de verde y hacer un lavado verde, un capitalismo verde. Entonces, fue en ese contexto, y esto en el 2014, donde los movimientos sociales empezaron a organizarse y hicieron una primera reunión en Nayeleni, en donde definieron qué era la agroecología para ellos. Y la cosa más importante que dijeron en ese documento, yo los invito a que busquen declaración del encuentro de agroecología en Nayeleni, dijeron: la agroecología ante todo es política, y nosotros tenemos que resistirnos ante todo proceso que intente despolitizarla. Y la politicidad de la agroecología se debe precisamente porque busca desafiar estructuras de poder, busca poner en mano de los pueblos los medios de producción, como las semillas, el agua, los bosques, para poder reverdecer el planeta. Y es además una agroecología, principalmente la agroecología, dijeron los pueblos, que tiene un sujeto político. Y ese sujeto político son las expresiones populares que somos los pueblos campesinos. Entonces la agroecología no puede ser capturada ni puede ser cooptada por las transnacionales, por las corporaciones que buscan lavarse de verde, sino que la agroecología en sí misma, como proyecto, tiene dentro de sí un proyecto político emancipador. Entonces, aquí se abrieron un frente en disputa muy interesante, porque por un lado, pues, digamos como que estaban toda una serie de agendas de las grandes cadenas de supermercados a nivel global, que también buscaban, pues, en los pasillos de productos orgánicos empezar a surtir sus productos, toda una suerte de biofábricas y toda una serie de nuevos mercados que se abren bajo el discurso verde, y esto aglutinado con muchas ONGs oportunistas, aglutinado con un montón de gobiernos del mundo que empezaron a generar una suerte de agroecología enfocada hacia el mercado, que nosotros después fuimos llamando una agroecología que no es agroecología, pero le pusimos el apellido de neoliberal, precisamente porque es una agroecología que busca hacia el mercado, pero completamente despojado de todos los proyectos, el proyecto político que encarna la agroecología. Y entonces, por el otro lado, pues se empezaron a aglutinar
las sociedades científicas de agroecología, ONGs que han sido sí aliadas de los movimientos, la academia crítica comprometida, las organizaciones, los movimientos, las plataformas, y empezamos a generar un bloque de disputa para disputar lo que estamos diciendo de agroecología. Hemos avanzado mucho, por supuesto, pero llegados a este punto no podemos dejar que la agroecología se capture por un discurso que busca incorporar las prácticas pues, ecológicas, que son las prácticas de los pueblos campesinos creadas durante los últimos 10 milenios, para dejar todo igual y que pues, busque generar, digamos, seguir ampliando los procesos de acumulación ampliada del capital. Entonces, con esos principios, entonces, la cancha quedó un poco trazada para que los pueblos y las organizaciones y los movimientos volvamos a definir, entonces, ¿qué es esto de agroecología? Porque entonces ya no bastan los principios ecológicos que por mucho tiempo se defendieron: conservación de agua, policultivos, manejo de la biodiversidad, bueno, y todos los reciclaje de nutrientes y todos los enfoques que son los enfoques ecológicos que tienen los agroecosistemas y los paisajes agrícolas, que siguen los principios de la lengua de la tierra y no los principios del mercado, que además se sostienen a través de las prácticas milenarias de los pueblos, a través de múltiples estrategias como los policultivos, como los cultivos de cobertura, como los abonos verdes, como las... bueno, ahorita se me escapan el control biológico de plagas, y bueno, toda la suerte, digamos, de prácticas y todos los sistemas agroecológicos que incluyen huertos, que incluyen sistemas agroforestales, que incluyen los proyectos agrosilvopastoriles, que incluyen, bueno, y las prácticas, pues, milenarias de los pueblos, que en México la más importante, sin lugar a dudas, pues es la milpa. Pero no basta entonces solamente con hablar de prácticas agrícolas y prácticas agroecológicas, sino que tenemos que posicionar lo que vamos a hablar entonces de un proyecto político que incluya mucho más herramientas. Y es que la agroecología, los movimientos sociales y las organizaciones no solamente han mostrado que la agroecología tiene un componente ecológico, sino que también durante todo este tiempo han empezado a diseñar procesos sociales y políticos que muestran que hay muchos cambios en el campo y en la ciudad que pueden hacerse a través de sus innovadoras estrategias pedagógicas, organizativas, políticas. Y entonces, aprendiendo de las organizaciones y los movimientos sociales, es que nosotros pues, nos atrevimos a proponer algunos principios sociales y políticos de las agroecologías emancipadoras. Yo voy a tratar de compartirles una pequeña, es una imagen, yo no tengo una presentación, pero necesito saber si ven mi pantalla. ¿Acá están viendo una imagen? Sí, Omar, estamos viendo. ¿Qué dice? Los principios sociales y políticos de las agroecologías emancipadoras. Ok, básicamente voy a narrar estos principios que fuimos describiendo en ese texto para pensar lo político de la agroecología. Entonces, lo primero es que la agroecología no puede servir para dejar las cosas igual, sino que la agroecología tiene que servir para transformar estructuras. Entonces, de esa manera escribimos ese primer principio: cuestionar y transformar estructuras y no reproducirlas. ¿Por qué? La agroecología ha estado discutiendo no solamente cómo crear estrategias para generar una soberanía alimentaria, sino cada vez se vuelve más importante como una herramienta de defensa del territorio. Ante proyectos extractivistas, ante proyectos que buscan pues hacer un lavado verde, frente a proyectos que buscan generar procesos de mitigación de impacto ambiental, que eso suele ocurrir muchas veces, o incluso las corporaciones que buscan también a través de sus fundaciones
dar una dádiva a las organizaciones mientras siguen reproduciendo y reproduciendo este sistema, nosotros tenemos que decir, no, la agroecología es una agroecología que busca desafiar estructuras de poder, medios de producción, y por eso la agroecología está muy asociada, y la soberanía alimentaria, a la reforma agraria y popular. Entonces, la reforma agraria tiene que ver con discutir cómo podemos distribuir la tierra de manera más equitativa. Y principalmente hoy tenemos que pensar que esa reforma agraria tiene que ser una reforma agraria que tenga un apellido, una reforma agraria agroecológica, pero también una reforma agraria feminista, que se vuelve una herramienta fundamental en términos no solamente de la importancia que tienen las mujeres para los procesos emancipadores, sino también por un tema de justicia y que la liberación femenina es la liberación de los pueblos. Entonces, eso implica también procesos de despatriarcalización de los territorios. Esto implica también generar procesos de descolonización de los territorios y en generar, transformar toda una suerte de estructuras que hacen que los pueblos pues terminen en unas condiciones siempre de explotación, unas condiciones de clase en donde terminan proletarizados, en donde terminan, y entonces la agroecología aquí se vuelve una herramienta que se acompaña a través de una lucha política sobre, no solamente sobre los modos de producción, sino sobre los medios de producción. Y entonces aquí todo esto es muy importante para entender que todo proyecto que quiera fundarse sobre las mismas estructuras o para repetir y reproducir el mismo sistema de acumulación de capital es una cooptación, una franca y llana cooptación de la agroecología. Y entonces así le vamos dando este tinte político en el sentido de que la agroecología es política, como lo expresaron los movimientos reunidos en Nayelén. El segundo punto es sembrar autonomías y no dependencias. Esta es una característica muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente la agroecología lo que permite es crear no solamente soberanía o autonomía alimentaria, sino que también está permitiendo generar todas las suertes de autonomías, autonomía en semillas, autonomía en agua, autonomía en insumos, autonomía en culinaria, autonomía ontológica, autonomía epistémica, autonomía en vivienda, sobre todo cuando se junta con la permacultura, y un largo etcétera. Entonces, aquí implica también ampliar el contexto de las autonomías o soberanías, inicialmente pensadas en la soberanía alimentaria, que por supuesto sigue siendo la más importante, pero que está aglutinada bajo otros muchos principios. Pero además las autonomías tienen que ver con el principio de que la agroecología sirve para generar procesos que no creen otras dependencias. Y esto es muy importante para efectos también de los nuevos programas políticos que van generando también dependencias hacia los subsidios o que van generando dependencias ante los proyectos de las ONGs y toda una suerte de programas a través de estos procesos en donde la agroecología se ha puesto de moda. O también ahora se hace una agroecología light, completamente despolitizada, que es de sustitución de insumos, y entonces se piensa en la agroecología simplemente como biofábricas, bioinsumos, y se puede terminar convirtiendo en otro tipo de dependencias, o incluso dependencias del tipo de nuevos técnicos que van a decirle a los campesinos lo que tienen que hacer, pero ya no en términos de revolución verde, sino ahora en agroecología, pero sigue siendo unas estructuras verticales. Entonces el principio es siempre cómo podemos sembrar y cosechar autonomías y evitar todas formas de dependencia. Eso es muy importante para los proyectos políticos. Tercero, conformar economías basadas en el valor de uso y no en el valor de cambio. Esto es muy importante porque precisamente las agroecologías neoliberales o incluso las nuevas agroecologías reformistas de parte de gobiernos que han implementado políticas en el mundo están siguiendo un principio basado en el apego al dinero. Y no porque no se necesite crear economías vibrantes y localizadas, que son muy importantes, sino
nosotros queremos llamar la atención del riesgo de que una agroecología se base en procesos que funcionan a través del dinero. Por ejemplo, Sembrando Vida, que es el proyecto ahora de gobierno que pues da un generoso subsidio, pero las personas que terminan integrándose a este tipo de programas terminan integrándose motivadas por el generoso subsidio que viene a partir de los gobiernos y no a través de el deseo de vivir de una manera agroecológica y de transformar las condiciones ecológicas en los territorios. No significa que todas las personas que estén en estos programas estén motivadas por ello, pero sin duda hacerlo a través de las mismas estrategias como se han hecho, estrategias como los pagos por servicios ambientales o la captura de carbono o todos esos enfoques, es una absoluta falta de imaginación política que puede generar nuevas dependencias frente a todos estos proyectos, incluso crear subsidios que pueden terminar siendo muy nocivos. Si cuando se acaban los programas y los proyectos, pues la gente dice, pues bueno, ya ahora esto que hice, pues ahora se me acabó el dinero y entonces ahora ya lo voy a tirar y lo voy a deforestar y todo lo demás. Entonces, esto es muy importante. No pueden estar basadas en el valor de cambio y tampoco a través de modas de mercado, en términos de que exista una demanda de algún tipo de producto y que todo esté enfocado hacia el valor de cambio. Y por el contrario, creemos en crear otro tipo de economías basadas en el valor de uso, como lo han venido creando los proyectos de las agroecologías emancipadoras a través de innumerables procesos, tianguis orgánicos, tianguis agroecológicos en los territorios, proyectos de canastas, y a través de todas las estrategias y los arreglos que tienen los pueblos del campo, el tequio, el trueque, la mano cambiada, la mano vuelta, bueno, tantas otras estrategias que tienen los pueblos y que se basan en principios basados en la reproducción de la vida y no en la reproducción del capital. Y que, por supuesto, aquí implica entender que las agroecologías emancipadoras se fincan en economías solidarias, en economías que buscan transformar estructuras muy profundas y que no pueden ser reproducidas por las agroecologías neoliberales ni tampoco las reformistas. Cuarto punto, fortalecer la organicidad y pensar en procesos colectivos y no en proyectos individualizados. La agroecología emancipadora no puede ser una agroecología para emprendedores, no puede ser una agroecología para individuos que van a entrar en competencia si su proyecto es un proyecto emancipador que busca la justicia ambiental, la justicia comunitaria, y entonces en este sentido lo que nosotros tenemos que pensar es siempre cómo se pueden fortalecer los procesos de organización y de pensar siempre en colectivo, a través de las múltiples estrategias que han venido creando los pueblos en los procesos agroecológicos. Tenemos ejemplos enormes, las redes de guardianes de semillas, las cooperativas, las asociaciones, las asambleas de los pueblos indígenas, los colectivos, los espacios de huerteros y huerteras, los procesos de agroecología urbana, plataformas internacionales, plataformas locales, movimientos sociales. Existe un sinfín de procesos organizativos que nos muestran que realmente los proyectos agroecológicos, cuando logran generar una organicidad interna, como se le llama en el contexto de los movimientos sociales, es posible empezar a tejer procesos transformadores, y eso implica siempre pensar en colectivo y no de una manera individual, en proyectos para individuos, para personas individuales, sino para procesos que logren transformar los territorios. Entonces, una de las características que hemos encontrado en nuestros proyectos de investigación acompañando organizaciones es que los proyectos más emancipadores funcionan cuando logran generar procesos de organización. Aquí, organización en todo sentido, y esa organización es una organización que no puede venir de agentes externos como políticos, como partidos, como ONGs, sino que nadie puede organizar a nadie. Eso significa que los procesos tienen que gestarse de una manera autónoma en procesos de autoorganización, y esa autoorganización pues es la base, el caldo de cultivo, la estructura que permite que empiece a territorializarse, a difundirse en procesos agroecológicos.
Entonces, la organización es una cosa fundamental y hace parte de estos principios sociales de las agroecologías emancipadoras. El quinto de los puntos de los principios que nosotros queremos proponer es en la idea de cómo se pueden ir construyendo procesos horizontales y no jerarquías. Hay que recordar que los procesos de extensión agronómica y el extensionismo de lo que significó llevar paquetes tecnológicos de la Revolución Verde a los pueblos, a los campesinos, a las organizaciones del campo, estuvo vinculado durante mucho tiempo a través de técnicos y de técnicas profesionales que se educaron en las universidades y que iban a decirle a los campesinos lo que tenían que hacer. Entonces, el principio era, hay un paquete tecnológico, hay una corporación con una semilla híbrida, con toda una suerte de insumos comerciales y el técnico iba a aplicar esa receta o a acomodar esa receta a las condiciones locales de los territorios. Bueno, ese principio del extensionismo clásico, que es un extensionismo completamente jerárquico, basado en el principio de que el conocimiento lo tienen los técnicos, lo tienen las corporaciones, las universidades, los centros de investigación, y que se transmite hacia abajo procesos de transferencia de tecnología vía los técnicos, es un proceso que ahora se está trasladando a ciertos procesos no emancipadores de las agroecologías. Y entonces lo que cambia es el medio técnico, porque entonces lo que ya se promociona ya no es el pesticida, ya no es el agroquímico, sino ahora se promociona un biofertilizante, un biol, un microorganismo eficiente, pero sigue siendo procesos que no surgen de las bases de los pueblos. En los procesos de las agroecologías emancipadoras pensamos en principios muy diferentes. Y es que partimos acerca de que el conocimiento, de que tenemos que darle la vuelta a la tortilla y pensar que donde antes estaban los problemas, hoy estamos encontrando las soluciones. Y al contrario, donde pensábamos que estaban las soluciones, hoy están los problemas. ¿Eso qué significa? Que a los pueblos donde antes se reconocía, se les empezó a nombrar como pueblos subdesarrollados, pueblos atrasados, pueblos necesitados de lo que el saber experto tenía para ofrecerles y que se volvieron de alguna manera mendigos o convertidos en mendigos a través de una suerte de programas y proyectos que les fueron llevando, proyectos que fueron transformando sus prácticas y sus condiciones de vida. Eso terminó generando un problema terrible en términos de colonización, en términos de pérdida de saberes ancestrales y un larguísimo etcétera. En las agroecologías emancipadoras pensamos diferente. En lugar de ver a los pueblos pobres, necesitados, carentes, pensamos en que los pueblos son ricos, son fecundos, de que existen sabidurías ancestrales, conocimientos profundos sobre los territorios, sobre las condiciones ecológicas territoriales de existencia, y que la tarea consiste un poco en primero identificar esos saberes que están dispersos, un saber acá, otro saber allá, un conocimiento acá, un conocimiento que está allá, y establecer procesos de enlazamiento y de articulación, como lo han hecho los procesos de campesino a campesino, que se han convertido a la postre en la mayor forma de territorialización de la agroecología en el contexto de los movimientos sociales en el mundo, y que hacen parte de los procesos de aprendizaje entre pares normales de cómo se ha creado los procesos de conocimiento, solamente que se hacen de una manera intencionada y de manera horizontal, en donde además, por supuesto, que la ciencia, los científicos tenemos que aportar, pero no ya de una manera jerárquica, en donde nosotros tenemos el saber y los otros tienen los problemas, sino todos estamos del mismo lado y podemos generar procesos de diálogo de saberes, de intercambio de conocimientos y de generar conocimiento que permita generar las transformaciones de los territorios y de ir abonando a la agenda de un proyecto organizativo, popular, de emancipación a escala territorial. Eso implica entonces romper todo proceso jerárquico, esos procesos en donde hay unos que se ponen en la cima, normalmente científicos, agrónomos, técnicos, veterinarios, bueno, cualquier cantidad de personas que son los que tienen el saber y los otros tienen los problemas, a un proceso en donde se construyen colectivamente soluciones
en donde se va generando una ciencia del pueblo, una ciencia del Guarache, acompañada también de una ciencia rigurosa, de una ciencia, pero una ciencia que se pone al servicio de la agenda y de la causa popular. Entonces ahora la idea ya no sería instituciones que están jerárquicamente arriba o personas que se ponen de una manera encima, que van a ayudar a pobres, sino que estamos todos creando un rizoma en procesos horizontales y que este tipo de estructura en red es fundamental para todo proceso de una agroecología emancipadora. El 3, 4, 5, el sexto principio lo hemos llamado formar para luchar y transformar y no para conformarse. ¿Qué pasa acá? Resulta que uno de los grandes problemas que se tienen en el campo, pero también en las ciudades, es que los sistemas educativos formales no sirven y nunca han servido para generar la transformación. Y al contrario, en el contexto del campo, lo que han hecho es generar todo un proceso de descampesinización, diciéndole a los pueblos que lo mejor está en las ciudades, que lo que toca es migrar para el gabacho, y pues crear contenidos que lo mismo se estudian en la Ciudad de México que lo que se estudia en las montañas de Guerrero, por poner un ejemplo. Entonces, lo que han empezado a hacer los movimientos, las organizaciones y los movimientos es construir, decir, este tipo de escuelas no nos sirven, pero tampoco las universidades. Estas universidades que están creadas, pues realmente son universidades en donde los técnicos salen después a reproducir lo mismo que hacían todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues fundemos nuestros propios procesos pedagógicos. Y entonces, las organizaciones han venido creando bachilleratos, escuelas agroecológicas, prepas agroecológicas, incluso universidades agroecológicas, como está ocurriendo en los institutos latinoamericanos de agroecología. Ahora en la Vía Campesina México estamos, y acá, seguramente lo acabo de nombrar Nora, estamos en el proceso de la puesta en marcha de muchos procesos agroecológicos. Aquí yo acompaño en Felipe Carrillo Puerto el plan de estudios de un nuevo proceso agroecológico, de un proceso que se llama proceso formativo en agroecología y vida campesina maya, que son procesos organizativos que están enfocados a los pueblos y que combinen, por un lado, por supuesto, que las prácticas agroecológicas, los principios, los elementos técnico-productivos, pero que además contienen muchas otras herramientas que permiten esto que hemos estado hablando, la despatriarcalización de los territorios, la descolonización, crear, digamos, un entorno pedagógico que permita la emancipación de los pueblos, de manera que esas personas se vayan convirtiendo paulatinamente en facilitadoras de la transformación de sus territorios. El principio es que no solamente se tiene que dar un conocimiento técnico, porque ahí se convierten, digamos, personas que son muy buenas para transformar su propia realidad, pero no para transformar sus propios territorios. Eso implica que estos procesos políticos, también procesos formativos, perdón, también implica crear educadores populares, personas que aprendan cómo crear procesos de facilitación en los territorios, y entonces pues para eso se necesita toda una forma de transformación, para luchar, para transformar territorios y no para conformarse. Y yo creo que uno de los elementos más emancipadores que han venido creando los movimientos sociales son estas escuelas agroecológicas que empezamos a contar cada vez en más territorios de América Latina y del mundo. Y esto se está haciendo en el contexto de los movimientos sociales y que nos muestran que existen todas unas estrategias políticas y pedagógicas basadas en la educación de Paulo Freire, en la educación de otros teóricos muy importantes de la pedagogía, que nos permiten avanzar hacia una pedagogía crítica comprometida con la transformación del campo, basados en investigación, acción participativa, basadas en educación popular y enfoques asociados a investigar para la acción y para transformar las realidades de los pueblos. Y por último, es probablemente el más difícil de entender para las agroecologías neoliberales y reformistas, que consiste en actuar desde la cultura y la espiritualidad y no desde el productivismo. La agroecología, para que sea profunda, tiene que ser una agroecología enraizada a los territorios,
una agroecología con profundo respeto a la madre tierra, una agroecología que se finca en la cultura, que se finca en el respeto, en la ofrenda, en el pedir permiso, en la sensación mística de relacionarnos con todo aquello que nos excede. Este principio, que es un principio que acompaña a las agriculturas de los pueblos, pues fue paulatinamente acabado, saqueado, yo no sé cómo llamarlo, destruido, y precisamente la agroecología, las agroecologías emancipadoras deben decir, es que la agroecología se basa en otros principios que yo llamo una profunda afectividad ambiental, una agroecología que se hace por un deseo, porque la agroecología no solamente es un medio de producción, la agroecología es una forma de vida, es una forma de ser, de actuar, de caminar, de sentir, de vivir, de respirar, es una agroecología con raíces profundas, es una agroecología que se hace precisamente a través de principios de cómo podría ser, cómo podría ser de otra forma, a través de la diversidad, en el sentido de atraer animales, del sentido de sentirnos redes, un hilito dentro de la trama de la vida. Y esto, pues, afortunadamente los pueblos que están tejiendo sus agroecologías emancipadoras están recuperando estos sentidos, los sentidos asociados a las semillas, los sentidos asociados a los rituales locales, a la ofrenda, a la espiritualidad, e incluso en el contexto de las organizaciones sociales hay procesos que se llaman la mística, o incluso en las escuelas, en las universidades agroecológicas no se empieza ningún día la labor de pedagógica, sino se comienza con una mística que es el sentido, digamos, de humildad frente a la tierra, un sentido que nos recuerde permanentemente el sentido de la lucha, que incluye además poesía, que incluye literatura, que incluye arte, que incluye no solamente hay que alimentar el estómago, sino también el cuerpo en su conjunto, incluido el alma. Y entonces aquí la agroecología solamente puede ser emancipadora si se actúa desde esos principios y no desde el productivismo como pues suelen hacerlo principalmente los agrónomos que hablan todo el tiempo en toneladas por hectárea y todo lo demás, pero que dejan de un lado el sentido de pertenencia a la tierra y que hace parte tan fundamental de las agroecologías emancipadoras. Bueno, nosotros hemos resumido en estos principios que podían ser más, pero precisamente para decir que necesitamos hacer, volver a poner, digamos, la agroecología no solamente como un tema pues despolitizada, la agroecología despolitizada es jardinería, en el sentido, respetando la belleza que trae la jardinería, pero nosotros no queremos simplemente hacer unos arreglos en jardines, sino queremos hacer una transformación completa en los territorios para la vida digna, para la transformación de estructuras de poder, y esto implica pensar al menos en estos elementos y seguramente muchos otros más, pero por ahora estos son los que he querido poner sobre la mesa. Bueno, muchas gracias y ahora pasamos a la conversación. Muchísimas gracias, Omar. Vamos a tomar algunas preguntas de los participantes acá. ¿Alguien quiere? Listo. Lo único que les voy a pedir es que de pronto las personas que quieran participar o que quieran se acerquen al computador para nosotros poder, si no se acercan mucho no los vamos a poder escuchar. Sí, así lo hemos estado haciendo. Ah, bueno. ¿Alguna intervención? Preguntas. Sí, claro, yo sí. A ver, bueno, pero acércate. Acá me... Vamos a pasar a aceite, hermano. ¿Ah? Sí. ¿Dónde es la cámara? Bueno. Aquí. Hola Omar, soy Mónica y bueno,
como veíamos hace un rato, platicábamos y llegamos a la conclusión de que estamos en pañales, no solo aquí, ¿no? Sino en otras partes también. Y ahorita que decías esto, cuando viene el apoyo, un apoyo desde el gobierno para fomentar las agroecologías, pues no es lo mejor, ¿no? Porque tendría que nacer de la comunidad. Pero si no hay dinero, si no hay mecanismos, pues, sobre todo acá, pues nosotros no tenemos pueblos originarios, no hay cultura propiamente de cultivo, bueno, sí hay, pero está a punto de extinguirse, la de los oasis, que tampoco eran pueblos originarios, pero es lo más antiguo y que tuvieron éxito cultivando el desierto. Pero entonces, ¿sería rechazar estos apoyos porque puede haber por aquí financiamiento o cómo encauzarlos para que sean afines, digamos, a las prácticas agroecológicas? Muy bien, mira, sí, claro, por supuesto que tenemos que tener algún tipo de pragmatismo y sin duda en muchos momentos pues son necesarios algunos tipos de recursos para poder movilizar cosas. Hay que entender también la escala en la que yo estoy poniendo esta discusión. Por un lado, es una discusión acerca de los movimientos sociales, en primer lugar, porque esta discusión también nos lleva a decir que como la lucha continúa, también eventualmente deberíamos seguir luchando probablemente por políticas públicas, pero que respondan a procesos como los que hemos estado hablando y no proyectos pues que han tenido como los que vienen haciéndose en México y en América Latina en general, que de alguna manera desconocen muchos de los procesos, de los muy innovadores procesos que han llevado organizaciones en toda América Latina, en América Latina y en el mundo en general. Entonces, a ese tipo de escala es a donde nosotros tenemos que pensar. Pero también a la escala local, que es la escala de la organización, la escala de cómo nosotros creamos nuestros propios procesos, también está pensado eso, ¿no? Cómo nos juntamos, cómo creamos procesos que vayan sembrando autonomías y no dependencias, procesos que vayan generando procesos de compartición de saberes, que sean muy dinámicos y un largo etcétera, ¿no? Cómo crear nuestros propios procesos pedagógicos. En la práctica, esto, por supuesto, implica que uno tiene que aprender a jugar con lo que hay muchas veces, ¿no? Pero es muy importante tener en mente los contenidos políticos para también terminar dándole la vuelta a muchas cosas que de pronto de las que nosotros no estamos de acuerdo probablemente, pero podríamos pues aprovechar. Sin embargo, también deberíamos aprender a decir no. Y esto también es lo más difícil. Cuando yo digo que cuando la agroecología es una agroecología que viene con un claro sentido, por ejemplo, vamos a decir, un negocio, la implantación de algún proyecto, por ejemplo, una cervecera, algún tipo de proyecto de estos grandes, y en sus proyectos de compensación del daño o de social y ambiental quieren ofrecer algún tipo de dádivas, yo creo que a este tipo de asuntos deberíamos decirle no claramente, pero también yo creo que también deberíamos decirle no a proyectos que vienen del gran agronegocio, del gran sistema agroalimentario global, porque es una contradicción en sus propios términos. Entonces, ante proyectos basados vienen de grandes corporaciones y de todo lo demás y en sus fundaciones, nosotros deberíamos aprender a decir no gracias, esto no nos emancipa y esto nos incorpora y nos deja en una situación que probablemente no va a ser mejor, sino nos va a dejar cooptados e incorporados dentro del sistema global de poder. Pero eso por supuesto que es una cuestión que implica mucho debate a través de
en las organizaciones y hay que mirar caso por caso. Gracias, Omar. ¿Alguien más? Gracias. Hola, yo soy Fernanda y tengo más bien una duda, por ejemplo, en esta idea como de la mirada hacia los pueblos como fecundos, cómo evitar las prácticas extractivistas de los saberes de los compañeros campesinos y de las formas de cultivar la tierra, por ejemplo. Como eso, porque creo que siempre la investigación participativa y estas acciones, no sé, la antropología creo que ha dejado claro que no te salvan de las prácticas coloniales, racistas, o sea, no sé, como algo así. Y que muchas veces este tipo de prácticas está hecho también como por entusiastas que quieren como transformar el mundo y todo sin como enunciaciones políticas situadas y que entonces justo se cae en eso, ¿no? Como en acercarse a los pueblos, en toda esta cosa, robándose los saberes y como así. ¿No quieres eso? Como algo así. Sí, hay varios niveles. El nivel más clásico es el que tú estás describiendo, que es el nivel de un extractivismo epistémico, un extractivismo de los conocimientos, de los saberes, y que entre extractivismo en el sentido de que en el mejor de los casos van a terminar en una tesis de grado, en un artículo científico o en un libro, pero que no transforma la realidad. Entonces es un conocimiento en donde funcionan bajo la lógica de las universidades, bajo la lógica de las investigaciones. Ese, digamos, es un primer tipo de formas de trabajo de investigación que debemos transformar, porque aquí las universidades están siendo pues, parte del problema y no de la solución, y el sistema investigativo. Pero también hay otro segundo nivel, y es el nivel en donde sí se están creando toda una suerte de proyectos que están buscando aliarse con organizaciones para resolver problemas nacionales. Este, por ejemplo, es el nuevo enfoque del CONACYT. Yo creo que ese tipo de enfoque es un enfoque que cambia muchas de las cosas que se han venido haciendo en el pasado y que es un buen inicio, o es un inicio, no sé si bueno, pero es un inicio. Sin embargo, todavía muy imperfecto. Y en ese sentido yo creo que el gran problema consiste en que siguen siendo proyectos de los académicos y proyectos de las universidades y hacen participar a las organizaciones, a los colectivos, a las asambleas, etcétera, las organizaciones locales, en los proyectos de las universidades. El dinero lo recibe una institución, lo recibe una universidad, lo reciben finalmente los académicos y al final, o una ONG, y al final se termina haciendo participar a la gente en el proyecto de los investigadores. Entonces, el problema sigue sin solucionarse porque los proyectos tienen que ser sí o sí de la agenda de los pueblos y no de los investigadores. Somos los científicos los que tenemos que ponernos al servicio de la agenda de los pueblos. Y entonces eso implica una transformación todavía más radical. Y aquí es donde, por supuesto, el extractivismo tenemos que rechazarlo, pero en este intermedio también es el tipo de investigaciones que desde las universidades también tenemos que transformarla. Yo le corro a todos a ese tipo de proyectos y bueno, mi forma de colaborar con las organizaciones es muy diferente, precisamente porque soy consciente de todas estas prácticas que están inscritas dentro del mismo sistema de investigación, el sistema de puntos de las universidades, que al final pues tiene unas inercias terribles y termina generando pues problemas muy similares, aunque tratándose de distanciarse de las prácticas más nocivas, pero sigue de alguna manera generando problemas de los que no puede escapar, que se parecen muchos a los de las prácticas extractivas. Bueno, y esto último lo digo con conocimiento de causa en el sentido de que me ha tocado evaluar muchos proyectos de PRONACES de soberanía alimentaria. Entonces yo mismo sé cómo se están haciendo, he visto los que me ha tocado evaluar y los veo, ¿no? Y los sé y veo todos los documentos y todos los evalúo y me doy cuenta de cómo funcionan en la práctica.
Hola Omar, mi nombre es Yadira y primero te agradezco los 7 principios que nos van a ayudar a autoobservarnos para no cooptar el discurso agroecológico a nuestro favor individualista. Y mi pregunta va hacia si conoces o hay algún material o algo que podamos apoyarnos para cuando nos acercamos a las comunidades y ellos ya tienen el discurso del desarrollo, ya vienen con esta inercia capitalista, ¿no? Entonces tú dices ponernos a acompañar su agenda, pero si su agenda ya viene con la inercia, pues de cuál es el punto de partida, o sea, hay una metodología de donde podamos construir, ¿no? Entre todos, o cuál sería ahí tu consejo. Gracias. Sí, fíjate que esta así, afortunadamente en América Latina tenemos pues tantas herramientas para este tipo de cosas. Yo creo que basados en la pedagogía freiriana y de la teología de la liberación y de la teología india, se han construido unas herramientas que precisamente van a atender este problema. Y es cómo construir un análisis de la realidad basada en la acción-reflexión, acción-reflexión. Entonces, por supuesto que nosotros partimos de pueblos que pues tienen una historia de colonización, que tienen una historia en donde pues de alguna manera tienen las marcas del poder del sistema, como nosotros también, como todos ustedes y yo también. Y entonces eso implica hacer un proceso de deconstrucción de esos problemas. Y eso se hace a través de procesos de análisis críticos de la realidad. Entonces, claro que hay muchas pedagogías, existen toda una suerte de didácticas, de juegos, de talleres, que nos permiten distanciarnos de aquello que habíamos considerado incontrovertible y empezamos a hacer una crítica hacia el discurso del progreso, hacia el discurso del desarrollo, a mirar críticamente lo que nosotros hacemos en nuestros territorios, y eso implica toda una suerte de formas de trabajo y que ha venido sistematizando de manera tan importante la educación popular. Entonces, precisamente eso son de las herramientas que hacen parte de los planes de estudio de las escuelas agroecológicas. Porque si lo que necesitamos es formar facilitadores y facilitadores, cuadros, pues necesitamos que los pueblos tengan herramientas, que las personas tengan herramientas para tratar de ir rompiendo esas estructuras, porque de lo contrario, pues partimos de unos momentos en donde la gente pues está pensando pues todavía en la revolución verde y tantas cosas, ¿no? Entonces necesitamos nutrirnos de todos estos métodos ¿para qué? Para poder trabajar con los colectivos y con las organizaciones y entre nosotros mismos, por supuesto, también, permanentemente. ¿Alguien más? Yo tendría una pregunta, Omar. Yo estoy totalmente de acuerdo con los principios que enuncias, me parecen congruentes, pertinentes. Sin embargo, los miro más como un punto de llegada que como un punto de partida. Es decir, casi diría yo como un horizonte utopístico, que no utópico, pero sí como un horizonte lejano, por lo menos en nuestra realidad local. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿qué hay de las transiciones? ¿Qué hay de los procesos de transición para acercarse a esas agroecologías emancipadoras? Es decir, en situaciones donde no tienes, digamos, una tradición indígena, no tienes una tradición campesina, lo poco que hay o que había estado descentralizado, prácticamente invisibilizado, en francas vías de extinción, como en nuestro caso, y que tienes una enorme diversidad de expresiones de la colonialidad y del desarrollo, pero que efectivamente te concibes como un agente de cambio y trabajas para ello. Entonces,
generar de un solo superinfértil, como el que te estoy mencionando, un proceso tan acabado como las agroecologías emancipadoras, me parece casi imposible si no hay un fenómeno transnacional. Sí, mira, Michelle, yo discrepo de la idea de que es solamente punto de llegada. Creo que es medio, y es a cuyo través vamos a transformar las cosas. Aquí estamos, en estos principios, estamos desarrollando también métodos de trabajo con las organizaciones para llegar, por supuesto, a puntos de buen puerto, pero no es el punto de llegada. Esto es una estrategia de forma de trabajar. Entonces, no sé, cuando tú partes desde la idea de que podemos trabajar desde la espiritualidad, esto es forma de trabajo. Cuando nosotros dijimos que tenemos que partir no de procesos, diseñar procesos horizontales y no verticales, es la misma forma de trabajo que vamos a llevar para generar procesos que paulatinamente nos vayan emancipando, en el sentido de liberarnos, en muchos sentidos, de estructuras de dominación y control. En el momento en el que en el proceso mismo de la siembra partimos del principio de que tenemos que ir tejiendo procesos que no dependan de insumos externos, sino crear a través de conocimientos locales. Eso es medio, no es punto de llegada. Es la manera, digamos, como nosotros podemos trabajar. Cuando nosotros partimos del principio de que toca partir de los conocimientos locales, de la cultura culinaria, de los saberes que ya existen y que no solamente son saberes de los pueblos indígenas, sino que son saberes que hacen parte de tradiciones de pueblos no indígenas, y que implica entender qué es lo que hace cada quien en el territorio y funciona, porque lo han hecho, porque se lo enseñó la abuelita o porque la misma persona lo experimentó y lo está haciendo. Estrategias de agua, estrategias. Entonces, yo sí quiero ser enfático en que todos estos principios son métodos de trabajo, también puntos de llegada, pero no hay que verlos como un horizonte, ¿no? Como la utopía, sino hay que verlos como la manera, porque están basados en las formas como los pueblos han venido, donde las organizaciones más innovadoras han venido tejiendo procesos, y necesitamos aprender de ellas para tejer procesos cada vez con mayor fortaleza. Ojalá algún día puedas venir acá a conocer este otro México. Vale. Es otro México, uno en el que podríamos decir que no hay pueblo, que los pueblos a los que te refieres, pues es un proceso muy complejo de expresar en pocas palabras, pero ojalá algún día podamos experimentar. Claro, pero fíjate que yo también tengo la experiencia del trabajo con comunidades, con productores en Colombia, que digamos como que muchos de ellos no tendrían una matriz indígena, lo pudiera hacer, o también con otras organizaciones en otros territorios, y se siguen manteniendo los principios. Se siguen manteniendo los principios como forma de trabajo, ¿no? O sea, como que, bueno, claro, si yo lo pongo acá como en términos de como pues acá estamos acompañando o aprendiendo con las comunidades mayas, claro, hay unas diferencias muy grandes, ¿no? Pero también en otros contextos se han creado principios muy importantes, incluso en organizaciones como el MST en Brasil, en el sur, que es una zona, digamos, con una zona blanca, con inmigración europea, y que vienen, digamos, como que de una matriz bien diferente, han sido parte de la inspiración de muchos de estos principios sociales. Bien. Pero claro, y por supuesto que quiero ir a visitarlos, por supuesto, porque no conozco. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues te agradecemos infinitamente el tiempo, a Nora también. Esperamos efectivamente podernos traer a conocer este lugar tan sui generis en una fecha próxima, y que con su experiencia nos ayuden a organizarlo mejor. Perfecto, bueno, pues les agradezco muchísimo por la invitación. Espero pues que estas palabras por lo menos hayan pues
pues nos hayan puesto a pensar un poquito. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? De animar el debate, de detonar un poquito la reflexión colectiva y bueno, pues obviamente lo que tenemos que hacer es seguir creando cada vez unos procesos más afinados para el proyecto que finalmente todos queremos, ¿no? Y es que cambie la manera de no solamente de alimentarnos, sino de habitar un planeta que hoy ocupamos de una manera tan indolente. Entonces, pues en eso estamos y bueno, todos entonces estamos en esta causa que justamente es lo que también estamos diciendo que va creciendo, que se va estimulando cada vez más con nuevos aportes y bueno, este es simplemente unas modestas reflexiones para estimular justamente esa imaginación colectiva. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias, igualmente. Bueno, yo no sé si quieren todavía, sé que estamos sobre el tiempo, pero si gustan hacer el ejercicio que hicimos inicialmente, porque no creo que se tiempo para ello.